En los pasillos mudos del poder, la verdad camina sin nombre y el crimen se disfraza de diplomacia. Esta historia transcurre entre partituras envenenadas, reyes intercambiables y silencios que pesan más que la justicia. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Qué hora es allá donde estás ahora? Déjamelo saber en los comentarios. Abrocha el abrigo y afina el oído, porque el trono está vacío, pero el eco de sus secretos aún resuena. La noche se había cerrado sobre Londres con una violencia húmeda y monótona, como si la ciudad entera hubiera caído bajo un pesado telón de lluvia persistente. Me encontraba medio dormido en el sillón del estudio, envuelto en una manta ligera, cuando un sonido inesperado, no de la tormenta, sino humano y preciso, me sacó del sopor. Fue un timbrazo, urgente, áspero, que cortó el aire con una nota de inquietud. Me incorporé de inmediato, aún con el murmullo del aguacero colándose por las rendijas del pensamiento. Holmes, en su butaca habitual, no se movió al principio. Su figura alta y angulosa permanecía inmóvil bajo la penumbra, como si el eco del timbre confirmara algo que ya sabía. «No es una hora habitual para visitas, Watson», dijo finalmente, sin apartar la vista de la brasa rojiza que agonizaba en su pipa. «Pero hay algo en ese timbre, una vibración contenida. ¿Lo ha notado?» Descendí a abrir con el presentimiento de que no se trataba de un asunto cualquiera. En el umbral, la silueta de un hombre alto, envuelto en un abrigo de viaje que goteaba copiosamente, se recortaba contra la calle encharcada. Su aliento salía en ráfagas blancas, y sus ojos, oscuros e intensos, buscaban con urgencia nuestro resguardo. Sin decir palabra, le hice paso. Su presencia traía consigo un aroma indefinible de lejanía, de viaje nocturno y destino alterado. Así comenzó una de las noches más inquietantes que recuerdo en Baker Street. El extraño no tardó en desprenderse de su abrigo empapado, revelando un porte aristocrático marcado por la fatiga. Su rostro, aunque sereno, mostraba signos de tensión prolongada. Cabello negro peinado hacia atrás, un bigote apenas insinuado, y una mirada firme que no buscaba aprobación, sino comprensión inmediata. «Me presento sin protocolo», dijo con voz grave y extranjera. «Soy Gregor de Sildavia. No tengo tiempo para embajadas ni para cartas formales. He venido por ustedes». Holmes no lo invitó a sentarse. Simplemente señaló la silla frente a la chimenea, como si su llegada ya formara parte de una lógica interna que él había anticipado. «¿Por nosotros, señor conde?», pregunté, mientras le servía un té que nadie bebería. «Mi hermano ha muerto, y no hay nadie, salvo ustedes, a quien pueda confiarle lo que sé». Durante unos segundos reinó el silencio. Holmes lo observaba con atención, como quien descifra un manuscrito en lengua antigua. Yo mismo noté que el hombre no traía equipaje alguno, solo su voz y un propósito insondable. «¿Se refiere a su majestad Rupert II de Sildavia?», preguntó Holmes por fin. Gregor asintió lentamente. «Mi hermano, el rey, ha muerto aquí en Londres, hace 3 días. Oficialmente, ha sido declarado un fallecimiento por causas naturales. Yo no lo creo». Afuera, la lluvia seguía golpeando el cristal con el ritmo preciso del desconcierto. Y dentro, las palabras del visitante del este comenzaban a encender la maquinaria silenciosa del razonamiento de Holmes. «El rey llegó a Londres sin anunciarse», continuó Gregor, con el cuerpo inclinado ligeramente hacia adelante. «Solo un puñado de personas sabía de su visita. Venía a negociar discretamente asuntos de petróleo con ciertas entidades financieras. O eso creímos todos». Guardó silencio unos segundos, como si luchara contra una idea que aún no quería pronunciar. «Fue hallado muerto en su habitación, en la residencia de la embajada. El informe médico, apresurado, habla de un colapso cardíaco. No hubo autopsia, no hubo prensa. Todo fue sellado». Holmes entrecerró los ojos. Yo sentía ya el peso de una historia que, como un cuerpo bajo las aguas, apenas comenzaba a emerger.
¿Y usted no cree en esa versión oficial? El conde negó con calma. Mi hermano no tenía afecciones cardíacas. Era fuerte, cauteloso, metódico. Llevaba años preparándose para ese viaje. Y, sin embargo, muere en su segunda noche en Londres, sin testigos, sin despedida, y rodeado de funcionarios que ahora evitan mirarme a los ojos. Un escalofrío me recorrió al imaginar al monarca expirando en silencio, lejos de su tierra, en una capital extranjera que lo ocultó con celeridad. Había algo profundamente anómalo en aquella muerte. Holmes se inclinó apenas hacia adelante. Sus dedos tamborileaban suavemente sobre el brazo del sillón. Continúe, por favor. Gregor frunció el ceño, como quien atraviesa un campo minado de lealtades y traiciones. La embajada Sildava me ha presionado para que acepte el informe médico y regrese a casa sin levantar sospechas. Han argumentado razones de Estado, equilibrio europeo, seguridad dinástica. Dicen que una muerte discreta es preferible a un escándalo internacional. ¿Y usted?, preguntó Holmes. Yo no me dejo convencer con palabras huecas. Mi hermano tenía enemigos, dentro y fuera de nuestras fronteras. Sildavia está asentada sobre recursos que muchos codician. Si Rupert murió en Londres, es porque alguien quiso silenciarlo lejos de su pueblo. Lo que me exigen ahora no es lealtad, sino complicidad. Me sorprendió la calma con la que hablaba. No había dramatismo en su voz, solo la frialdad de quien se ha visto forzado a pensar como su adversario. Holmes asintió despacio, como si cada pieza cayera en su lugar invisible. Luego, con una voz apenas más alta que un susurro, dijo: «La muerte que se oculta suele tener más peso que la que se expone». Gregor lo miró por primera vez con una chispa de esperanza. Yo, en cambio, sentí el vértigo de estar entrando en una historia donde el poder, el silencio y la verdad se entrelazaban como hilos invisibles. La habitación quedó en silencio. Holmes se levantó, cruzó lentamente hacia la repisa y encendió su pipa con una cerilla que chisporroteó en la penumbra. El aroma del tabaco llenó el aire con una densidad casi meditativa. ¿Qué objetos personales traía el rey en su equipaje?, preguntó de pronto. Un cofre de cuero, unos papeles cifrados y una Biblia antigua. Todo ha desaparecido, salvo la Biblia. ¿Y su diario? Lo escribía en clave. Nadie lo ha encontrado. Holmes inhaló profundamente, como si pudiera extraer del humo una conclusión. Un rey muerto, una embajada silenciosa, un hermano que duda y un diario ausente. Sí, conde Gregor, su historia tiene demasiadas ausencias para ser casuales. Estoy dispuesto a investigar. Yo lo miré con una mezcla de inquietud y admiración. Esa frase, dicha con tono neutro y sin gesto alguno, marcaba el inicio de un camino que sabíamos plagado de zonas oscuras. Le advierto, señor Holmes, dijo Gregor, que esta verdad puede costarnos más de lo que creemos. La verdad siempre lo hace, respondió él con una calma aterradora. Aquella noche, al cerrar la puerta tras la partida del conde, la tormenta seguía su curso como una orquesta lejana que se resiste al silencio. Holmes permanecía de pie, la mirada fija en la ventana empañada. «¿Qué opina, Watson?», me preguntó, sin volverse. «Opino que hemos recibido en nuestra sala a un hombre cuyo linaje no le ha impedido temblar ante una verdad que aún desconoce, y que esa verdad ha sido cuidadosamente apartada por manos poderosas». Volví a sentarme, el corazón aún agitado. No era la primera vez que nos enfrentábamos a muertes sin culpable visible, pero había en esta historia una resonancia distinta, no solo por el título real, ni por la distancia cultural que envolvía al caso, sino por lo que no se decía, por las palabras que faltaban, por la impresión de estar ante un asesinato que no había dejado rastro, y sin embargo, pesaba como una losa en cada gesto del hermano. Un rey muerto en una ciudad extranjera, sin prensa, sin duelo, sin explicación. Un crimen sin nombre y sin cuerpo visible de sospecha.
Era, en efecto, el tipo de enigma que solo podía abrirse con el filo afilado de la mente de Holmes. Y yo, una vez más, me sentía a punto de cruzar con él el umbral de lo insondable. El cielo de Londres, aquel mediodía, no ofrecía más que una gama infinita de grises. Caminamos en silencio, Holmes con el cuello del abrigo levantado y las manos cruzadas tras la espalda, como solía hacer cuando su pensamiento se hallaba en plena efervescencia silenciosa. A nuestra derecha, la hilera de fachadas diplomáticas se erguía con su habitual dignidad anónima. Pero fue al llegar a la esquina de Belgrave Square cuando sentí ese leve estremecimiento que precede a lo inexplicable. La embajada de Sildavia, un edificio de piedra blanca con relieves helénicos, se mantenía ajeno al bullicio exterior, como si contuviera en su interior un tiempo diferente. Un lacayo de uniforme nos franqueó el paso tras mostrársele la credencial que el conde Gregor nos había entregado. Subimos una escalera enmoquetada, impregnada de un silencio denso que parecía no ser meramente institucional, sino deliberadamente calculado. «Observe, Watson», susurró Holmes. «Ni un solo retrato, ni una flor. Demasiado orden para un lugar donde se ha llorado a un rey». Me pregunté, entonces, si esa falta de duelo visible era un reflejo de frialdad diplomática, o el síntoma de algo más profundo, de algo que alguien se esforzaba activamente en borrar. Nos condujeron a un salón privado, decorado con un gusto sobrio y extranjero. El secretario de protocolo, un hombre enjuto de acento centroeuropeo, nos explicó que Su Majestad, la reina Annette, no recibiría a nadie ese día, ni siquiera al conde Gregor. Desde la muerte del rey, se había recluido en sus aposentos del ala norte y no había pronunciado palabra en público. ¿Ni siquiera durante la misa privada?, preguntó Holmes con tono neutro. No ha asistido a ninguna ceremonia. Toma sus alimentos en la habitación. Solo la doncella tiene permiso de entrada, respondió el funcionario, bajando la mirada. Holmes asintió como si ese detalle, para otros irrelevante, fuera precisamente el que confirmaba sus sospechas más íntimas. ¿Se le ha ofrecido consuelo espiritual? El capellán fue despedido la mañana siguiente al fallecimiento del rey. Yo sentí una punzada de inquietud. En mi experiencia médica y humana, el duelo se manifestaba de múltiples formas, pero pocas veces tomaba la forma del aislamiento hermético y la supresión de toda presencia piadosa. ¿Y la causa oficial del deceso?, inquirí. Insuficiencia coronaria, repentina, mientras dormía. La palabra repentina colgó en el aire como un velo traslúcido, apenas capaz de ocultar una figura mayor. Holmes no dijo nada, solo tomó nota mental, y yo comprendí que aquella reina, tras su silencio, podía estar custodiando algo más que dolor. Fue el propio conde Gregor, en un susurro junto al ventanal, quien nos habló del diario de su hermano. Lo escribía desde hace años. Cada página estaba cifrada, con símbolos que solo él comprendía. Nunca lo abandonaba, ni siquiera durante sus viajes. Pero ahora ha desaparecido. ¿Dónde se encontraba al momento de su muerte?, preguntó Holmes, sin apartar la vista de una vitrina que contenía medallas sildavas. Sobre su escritorio, según dijo la doncella. Al día siguiente, ya no estaba. ¿Quién tuvo acceso a esa habitación entre ambos momentos? El embajador, el médico y uno de los secretarios. Gregory cerró los ojos brevemente, como si le doliera cada nombre pronunciado. Ninguno admitirá haberlo visto. Holmes se mantuvo pensativo unos segundos. Luego, sin levantar la voz, dejó caer una frase que me heló la sangre. En ciertos círculos diplomáticos, robar un diario equivale a asesinar la memoria de un hombre. Yo pensaba en el cuerpo del rey, ahora enterrado bajo tierra extranjera, y en esas páginas cifradas que quizás contenían nombres, fechas, razones de estado. El crimen, si lo había, tal vez no fue cometido solo contra el cuerpo, sino contra la verdad escrita que lo sobrevivía. El embajador Sildavo, el señor Beltrán,
era un hombre de edad indefinida, elegante, de ojos que parecían haber sido entrenados para no reflejar emoción alguna. Nos recibió en su despacho con cortesía calculada y una copa de vino dulce que nadie tocó. La muerte de Su Majestad ha sido una tragedia inesperada para todos nosotros, dijo, mientras se sentaba tras su escritorio como quien ocupa un estrado invisible. Pero hemos hecho todo lo posible para preservar la dignidad de su figura. ¿Incluyendo omitir su fallecimiento a la prensa inglesa?, preguntó Holmes, casi como al pasar. Beltrán sonrió apenas, sin mostrar los dientes. Hay cuestiones que trascienden la curiosidad de los periódicos. ¿Como un diario cifrado? Intervine, incapaz de ocultar mi incomodidad. El embajador no se inmutó. Solo hizo girar lentamente una pluma entre sus dedos. No tengo conocimiento de tal objeto. ¿Ni de su desaparición? Tampoco. Holmes se inclinó levemente hacia adelante. Su voz, esta vez, fue más afilada. Señor Beltrán, cuando la verdad incomoda, suele esconderse entre silencios como el suyo. Pero tenga cuidado. Hay silencios que no protegen, sino que delatan. El embajador lo miró con una mezcla de frialdad y respeto. Y en esa tensión sin aspavientos, comprendí que no estábamos ante un mentiroso ordinario, sino ante alguien que había aprendido a mentir sin palabras. Al salir del despacho de Beltrán, Holmes se detuvo frente a una antesala. Fingió admirar un tapiz antiguo, pero yo supe que algo había captado su atención concreta. «Observe el ángulo inferior derecho de la alfombra», me dijo en voz baja. Me incliné y noté una pequeña mancha oscura, casi imperceptible. Holmes extrajo una lupa de su bolsillo y la examinó en silencio. Ceniza, número de cigarro, más fina, como de papel o pergamino quemado con rapidez. ¿Cree que...? No creo nada aún, pero si yo quisiera hacer desaparecer unas páginas escritas con tinta sensible al calor, lo haría junto a una chimenea y con suficiente disimulo. Levantó suavemente una esquina de la alfombra y me mostró un rastro más extenso, apenas visible. Se apresuraron, pero no lo suficiente para engañar al tiempo, murmuró. El conde Gregor, que nos observaba desde la puerta, se acercó sin comprender. ¿Qué han encontrado? La sombra de una decisión irrevocable, dijo Holmes, o tal vez el reflejo de una verdad que ardió por orden superior. Aquel vestigio de ceniza pesaba más que cualquier documento intacto, y en él comenzaban a dibujarse las huellas de una mano más poderosa que la del propio embajador. Ya de regreso en el salón de visitas, mientras esperábamos a que nos devolvieran los abrigos, Holmes paseaba su mirada por una pequeña biblioteca de madera de nogal. De pronto, se detuvo frente a una Biblia encuadernada en cuero oscuro, con letras doradas en cirílico. La tomó con cuidado, la hojeó con la parsimonia de quien busca no palabras, sino huecos, y allí, entre los salmos, apareció lo inesperado. «Curioso marcador para un texto sagrado», dijo, extrayendo una hoja arrugada que llevaba impresa una partitura rota. El conde Gregor palideció. «Esa no es música religiosa», sildaba. «Es un fragmento de Umbra Rex, una pieza patriótica que solo se interpreta en funerales reales». Holmes no dijo nada. Se limitó a estudiar las líneas, los compases interrumpidos, los silencios mal ubicados. Luego, dobló el papel y lo guardó en su bolsillo interior. «Hay música que no se compone para ser oída», murmuró, «sino para ser leída como una confesión cifrada». Nadie respondió, pero algo en ese hallazgo absurdo e imprevisto comenzó a unir las piezas dispersas, porque si el diario había ardido, tal vez su eco sobrevivía aún entre esas notas calladas, y la partitura, tan insignificante a los ojos del protocolo, se convertiría desde entonces en el objeto que Holmes consultaría con creciente obsesión. Holmes me había dicho, al abandonar la embajada, que las verdades más decisivas rara vez provenían de quienes ostentan títulos,
sino de quienes asisten a los poderosos desde la sombra. Por ello, no me sorprendió cuando, aquella misma tarde, lo vi cruzar el umbral de una pensión modesta en Bloomsbury, donde, según nuestras indagaciones, residía Mademoiselle Héloïse Moreau, institutriz de nacionalidad francesa y empleada durante la breve estancia del rey Rupert II en Londres. Nos recibió una joven de rostro anguloso y ojos enrojecidos, con una voz que fluctuaba entre la contención y el temblor. Había algo en ella, una tensión apenas disimulada, una rigidez en los movimientos, que me indicó que aún no había salido del impacto de lo sucedido. «No he sido capaz de dormir desde entonces», dijo con un hilo de voz. «No por la muerte en sí, sino por lo que vi antes, o creí ver». Holmes la observaba con esa mezcla de atención clínica y paciencia inflexible que reservaba para los testigos clave. Ella parecía saberlo, y aunque le costó comenzar, comprendió, quizás por instinto, que aquel hombre no buscaba consuelo ni decoros, sino verdades, incluso aquellas que le avergonzaban recordar. El rey estaba inquieto, muy inquieto, y aquella tarde ocurrió algo. Su voz bajó aún más, y en ese instante comprendimos que lo esencial no estaba en los informes médicos, sino en los silencios que Héloïse había guardado por miedo o por duda. «Yo había ido a entregarle unos documentos del secretario», continuó Héloïse. «La puerta de su habitación estaba entreabierta. No llamé. Pensé que no me oía, pero entonces lo vi, de pie, inmóvil, frente a la ventana. Su voz se quebró apenas. No parecía mirar afuera. Parecía esperar algo, o alguien. Su mano temblaba, pero no de frío. Se llevó 2 veces la palma al pecho, y luego murmuró algo, como si hablara con una presencia invisible al otro lado del vidrio. Holmes no la interrumpía. Yo tomaba nota mentalmente, sintiendo que cada palabra abría una rendija más en el velo de lo incomprendido. «¿Recuerda qué dijo?», pregunté. «Fue en Sildavo. Solo reconocí una palabra: zarba. En mi infancia la escuché. Significa cerrado. No tiene sentido, pero la dijo 2 veces, en voz baja. Luego retrocedió y cerró las cortinas». Holmes ladeó la cabeza, como si algo dentro de su mente se hubiera desplazado, aunque aún no encajara. Yo sentía, con una certidumbre que me desagradaba, que el rey Rupert había tenido miedo, pero no de alguien dentro de la habitación, sino de algo que se manifestaba más allá del cristal. Un temor antiguo, privado, quizá irracional, y eso, viniendo de un monarca acostumbrado a las intrigas del poder, me pareció más inquietante que cualquier amenaza tangible. Fue solo cuando Holmes preguntó si había algo fuera de lo normal en el entorno de la residencia, que Héloïse mencionó el detalle que alteraría por completo el sentido de su relato. Había niebla esa tarde, como tantas veces, pero entre los árboles del parque, frente a la embajada, distinguí una figura. Estaba quieta. No caminaba, no fumaba, no paseaba un perro. Solo estaba. «¿Hombre o mujer?», preguntó Holmes. «Mujer. Llevaba un abrigo largo y guantes rojos, muy rojos. Era lo único que destacaba en medio del gris». Un instante de silencio siguió a aquella frase. Yo sentí, de forma inexplicable, que esos guantes formaban parte de algo más que una anécdota visual. Eran un símbolo, o una señal. «¿La vio en otra ocasión?», pregunté. «Number solo esa tarde». Pero cuando regresé a mirar, después de que el rey cerrara las cortinas, ella ya no estaba. Holmes no respondió, pero su respiración se tornó más lenta, como si algo se hubiese activado internamente. Yo conocía bien ese estado, el momento en que un estímulo aparentemente menor provocaba en él una reacción intelectual profunda. Los guantes rojos no eran una coincidencia, eran la marca de una presencia, física o simbólica, que ya había entrado en la órbita del crimen. Al abandonar la pensión,
caminamos en silencio varias cuadras. La lluvia se había disipado, pero una neblina espesa envolvía la ciudad como si se negara a soltar lo que la tarde le había confiado. «¿Qué opinas, Watson?», preguntó finalmente Holmes, sin mirar hacia mí. «Que hay signos físicos, temblores, presión en el pecho, discurso fragmentado. No puedo evitar pensar en un veneno de acción lenta, tal vez belladona o digitalina». Holmes no respondió enseguida. ¿Y la figura de los guantes? Podría tratarse de una mujer con conocimientos botánicos, o incluso de una alucinación inducida. Si el rey fue drogado, pudo haber visto lo que su mente ya temía. Holmes detuvo su paso un instante. ¿Y si no fuera ni alucinación ni casualidad? ¿Y si aquella figura no era símbolo, sino instrumento? ¿Sugiere que fue testigo de su propio asesinato? Digo que la mente, cuando se acerca al abismo, puede percibir más de lo que nuestra lógica le permite admitir. Y Rupert, rey o no, vio a alguien que ya conocía, alguien que no esperaba ver. El tono de Holmes no era especulativo, sino meditativo, y en ese momento entendí que para él, el veneno y la visión no eran contradictorios, sino complementarios. Una mente envenenada puede confundir la muerte con una aparición, o quizás reconocerla con absoluta claridad. A la mañana siguiente, nos dirigimos al pequeño edificio de administración del Parque St. Dunstan, una construcción modesta con paredes cubiertas de planos, carteles de eventos y registros administrativos. Holmes pidió acceso a los archivos de visitantes, que, para nuestra fortuna, se actualizaban con esmero desde hacía más de una década. La encargada, una mujer con gafas bifocales y expresión vigilante, nos permitió consultar el libro de inscripciones de actividades privadas en la zona sur del parque. ¿Busca algo en particular, señor Holmes? Una mujer que no pasea ni habla, que observa. Tras una hora de repasar hojas manuscritas con fechas, nombres y autorizaciones, Holmes detuvo su dedo largo sobre una anotación. Aquí. Yo me incliné para leer. La nota decía, autorización especial. 7 de octubre. Nombre, Madame Zara. Actividad, sesión de lectura espiritual privada. Duración, de 16 a 18 horas. Ubicación, Glorieta del Roble Mayor. Holmes no sonrió, pero una sombra de satisfacción recorrió su rostro. ¿Una espiritista al servicio de un rey extranjero?, dije en voz baja. ¿O una médium contratada para algo más que consuelo? Los guantes rojos no ocultan las manos de quien invoca espíritus, sino de quien manipula el alma de los vivos. Sentí un escalofrío. Lo que comenzó como una visión inquietante se transformaba, línea tras línea, en la primera coordenada de una conspiración cuidadosamente disfrazada de misticismo. De regreso en Baker Street, Holmes extendió sobre la mesa el libro de notas del parque y la partitura que habíamos recuperado de la Biblia. Durante largos minutos no dijo palabra, solo examinaba, comparaba, anotaba. Yo lo observaba, sabiendo que en su silencio se tejían relaciones que a mí aún se me escapaban. ¿Y bien?, pregunté finalmente. Madame Zara no es una impostora vulgar, dijo sin levantar la vista. Tiene vínculos con círculos de la nobleza centroeuropea, y su nombre aparece asociado, en Viena, a una serie de sesiones espiritistas privadas, organizadas para miembros de la corte sildava hace más de 20 años. ¿Cree que ella sea la mujer de los guantes rojos? Estoy convencido, y si no lo es, al menos sabe quién lo fue. Cerró el libro y se puso en pie. Prepárese, Watson. Mañana la visitaremos. ¿Como clientes? Como creyentes desesperados. Su voz era serena, pero su mirada estaba encendida. La bruma que cubría los eventos de aquella tarde comenzaba a disolverse. Y aunque aún no veíamos la figura completa que se ocultaba tras ella, sabíamos que cada paso nos llevaba más cerca de una verdad que no solo se escondía, sino que también, quizás,
deseaba ser encontrada. Habíamos sido convocados a la residencia privada del difunto monarca Sildavo, a petición del conde Gregor, que, por medios aún no aclarados, había logrado franquearnos el acceso a la vivienda más vigilada del cuerpo diplomático de su país. La mansión, situada en una discreta calle adyacente a Holland Park, no mostraba signos de duelo, ni retratos con crespones, ni perfumes de incienso. Pero desde el umbral mismo, algo en el aire nos advirtió que estábamos entrando en un espacio detenido en el tiempo, aún resonante con presencias que se negaban a marcharse. El salón principal, al que fuimos conducidos sin ceremonia, era un vasto recinto de molduras doradas, tapices apagados y vitrinas selladas. No había ni música, ni movimiento, ni rastro alguno del ajetreo que suele seguir a la muerte de una figura pública. Solo un silencio espeso, casi físico, interrumpido de cuando en cuando por el leve crujido de la madera vieja o por el chasquido ocasional de los relojes detenidos. Holmes no dijo palabra al principio. Solo paseaba su mirada por las paredes como quien descifra un código cifrado en sombras. Yo, por mi parte, sentí un malestar difícil de definir, una mezcla de reverencia y sospecha, como si aquel salón guardara no solo el recuerdo de un monarca, sino también el secreto de su caída. Fue Holmes quien se detuvo de pronto, con la mirada fija en una pared entre dos columnas de mármol. No había allí ningún espejo, ni tapiz, ni pintura, solo una tela negra, envejecida por el polvo, extendida con sumo cuidado sobre lo que, sin duda, era un marco. «¿Qué le parece, Watson?», murmuró sin volverse. Me acerqué. La tela estaba sujeta por alfileres invisibles y sin marcas recientes de manipulación. El polvo era grueso, pero no tan antiguo como aparentaba. «Esto no lleva años aquí», dije. «Ha sido colocado con deliberación, y no hace mucho». Holmes asintió. Un retrato cubierto es, en ocasiones, más elocuente que uno expuesto. Extrajo con calma sus guantes y retiró con suavidad la tela, que cayó sobre una butaca sin provocar ruido alguno. Lo que apareció ante nosotros no fue, como esperaba, una imagen regia con el porte solemne del monarca. Fue algo más perturbador, un rostro que conocíamos bien, pero con una diferencia que lo transformaba por completo. Yo sentí un estremecimiento involuntario. Aquello no podía ser un error. «Dios mío», murmuré, sin encontrar palabras más adecuadas. Holmes permanecía inmutable, pero sus ojos brillaban con una intensidad que presagiaba una revelación mayor. Era, sin lugar a dudas, el rostro del rey Rupert II. La misma estructura facial, los mismos ojos en almendra, la misma boca con una comisura ligeramente inclinada hacia la izquierda. Pero allí donde en el verdadero monarca no había más que tersura, en aquel retrato aparecía una cicatriz profunda que descendía desde el arco superciliar derecho hasta el centro del pómulo, cruzando la mejilla con una violencia contenida. Aquella herida, ajena a todo registro oficial, alteraba no solo la apariencia, sino también la expresión general del retratado. «Esto no es Rupert», dije con voz baja. «Es otro hombre, uno idéntico, pero marcado. ¿Un impostor?». Holmes no respondió de inmediato. Se limitó a observar como quien escucha una música lejana. «Un rostro duplicado», murmuró. «Pero la cicatriz, esa no puede ocultarse ni con maquillaje ni con luces favorables. No es símbolo, es historia. Y la historia de un rostro es más difícil de alterar que la de una nación entera». Me invadió una sensación de vértigo. Si aquel no era Rupert, ¿quién era entonces? ¿Y por qué se ocultaba su imagen bajo una tela? Holmes se apartó del retrato con la serenidad de quien ha confirmado algo que ya sabía. «No estamos ante una falsificación, Watson. Estamos ante una verdad enterrada en silencio». Fue entonces cuando escuchamos pasos suaves en la galería. Nos giramos al unísono. La reina Annette había entrado sin anuncio ni acompañante.
Su presencia era tan inesperada como desconcertante. Vestía con sencillez, pero con una compostura que apenas disimulaba la fragilidad de su ánimo. Su rostro, pálido y sereno, se alteró de inmediato al vernos junto al retrato, y cuando su mirada se posó en la imagen, se quebró algo en ella. No gritó, no se desmayó, no retrocedió, pero su rostro se transformó por completo. Una mezcla de horror, de incredulidad y de súplica emergió en su expresión, como si estuviera viendo a un muerto al que había jurado olvidar. ¿Quién lo ha descubierto?, preguntó en voz muy baja. Holmes no respondió. Yo avancé un paso, preocupado por su estado, pero ella levantó una mano firme. No lo miren más. Ese rostro no debía mostrarse nunca. Me detuve, desconcertado. ¿Sabe quién es?, pregunté. Ella dudó, bajó la vista y con un temblor apenas perceptible, murmuró. Él vino antes, mucho antes, pero no debía quedarse. Luego se volvió y salió con paso lento, como quien abandona no solo una habitación, sino una parte de sí misma que ya no puede defender. Lo que quedó tras su partida no fue silencio, sino una sombra densa, como de verdad no dicha que se impone por su sola presencia. Cuando recuperamos la palabra, Holmes volvió a colocarse frente al retrato. No se trata de un impostor cualquiera, Watson. No es un doble contratado. Es carne de la misma sangre. Mire la línea de la mandíbula, el ángulo del lóbulo, la simetría de los ojos. Me costó aceptar la idea, pero no podía negarla. La semejanza era absoluta, y la cicatriz no hacía más que acentuar su humanidad diferenciada. ¿Un hermano? Un gemelo, afirmó Holmes con voz serena. Oculto por razones dinásticas, quizá por superstición, por conveniencia o por temor. Sea como sea, alguien tomó la decisión de hacerlo desaparecer del relato oficial, pero no de la historia real. Sentí una sacudida interna, un gemelo del rey, invisible para el pueblo, para la política, para la prensa. ¿Dónde había vivido? ¿Por qué regresaba ahora? ¿Y si fue él quien murió en lugar del rey?, pregunté. Holmes no respondió, pero su silencio no era vacío, sino profundamente meditativo. Esa, mi querido Watson, dijo al fin, es una posibilidad que deberemos contemplar, porque si no sabemos quién murió, tampoco sabremos quién vivía en su lugar. El caso, que ya era insólito, se tornaba ahora un enigma sobre la identidad misma, y en ese eco de un hermano oculto comenzaba a dibujarse la silueta de un drama mayor, el de un trono ocupado por un hombre sin nombre. La niebla se aferraba a los adoquines de Mayfair como un recuerdo que se niega a disiparse. Holmes caminaba unos pasos delante de mí, con ese andar silencioso que lo volvía casi incorpóreo, y yo lo seguía con la sensación de que lo acompañaba no hacia una cita común, sino hacia una grieta en la razón. El letrero de bronce, gastado, pero cuidadosamente pulido, decía Madame Zara, consejera espiritual, experta en vibraciones y planos astrales. Nada más. La puerta era estrecha, el edificio discreto, y sin embargo había algo en la quietud del umbral que infundía más respeto que burla. ¿Está seguro de que esto no es una pérdida de tiempo?, pregunté, con tono más inquieto que escéptico. Number. Pero confío más en los márgenes de un delirio que en los silencios de una embajada, respondió Holmes. Nos recibió una mujer de aspecto apagado, con voz aterciopelada y manos que se movían como si desgranaran el aire. Dijo que Zara estaba ya en preparación. No preguntó nombres, no pidió honorarios. Nos condujo a un salón en penumbra, perfumado con incienso, donde se percibía el murmullo leve de otras respiraciones. Y así, sin mayor preludio, nos vimos sentados entre desconocidos, como si hubiésemos sido llamados no por voluntad, sino por una fuerza que nos esperaba desde antes de comprender su origen. A medida que los minutos transcurrían, la atmósfera se hizo más espesa, no tanto por el incienso como por la tensión compartida de quienes aguardaban.
El grupo no pasaba de 8 personas, dispuestas en círculo alrededor de una mesa baja cubierta con terciopelo. Las velas, colocadas en soportes de hierro envejecido, proyectaban sombras oscilantes en las paredes, que parecían moverse al ritmo de una respiración común. Una mujer de mediana edad lloraba en silencio. Un joven de aspecto militar tenía los labios apretados con tal fuerza que su rostro parecía una máscara. Nadie hablaba. Nadie se miraba. Como si todos supieran que las palabras profanas podrían quebrar el delgado tejido que se iba tejiendo entre los vivos y los ausentes. Entonces apareció Madame Zara. Vestía de negro, con un velo ligero que apenas ocultaba sus ojos intensos. No dijo su nombre. No saludó. Solo se sentó en la cabecera de la mesa, colocó ambas manos con delicadeza sobre la madera y cerró los ojos. Holmes no apartó la vista de ella. Yo, en cambio, sentí un escalofrío. No por lo que decía, pues aún no había dicho nada, sino por la manera en que todos los presentes, sin excepción, parecían obedecer una pauta invisible que había comenzado mucho antes de nuestra llegada. Una pauta que no pertenecía al teatro, sino a la necesidad. Cuando Zara habló, su voz no surgió como un discurso, sino como un susurro que ya habitaba la estancia y que ahora tomaba forma a través de ella. La muerte tiene manos suaves, pero acordes precisos. Una mujer sollozó. Nadie la miró. La sangre se detiene cuando suena el instrumento equivocado, y en las notas de un laúd se esconde el aliento final de un rey que ya no tenía reino. Holmes no se movía, pero sus ojos se habían estrechado levemente. La cuerda que vibra es la que decide. Zara abrió los ojos un instante. No miró a nadie, y sin embargo, tuve la certeza de que sus palabras iban dirigidas a nosotros. Luego, sin transición, su cuerpo se estremeció y cayó hacia atrás, como si una energía le hubiera sido extraída de golpe. Un murmullo recorrió la sala, mezcla de temor y reverencia. Alguien cubrió sus hombros con un chal. Otro extinguió una de las velas. Zara no dijo más. Yo sentía una mezcla extraña de escepticismo y turbación. Las frases eran oscuras, sí, pero contenían una lógica interna perturbadora. Holmes no parecía sorprendido, solo más atento, como si hubiera esperado exactamente esas palabras, y ahora su mente comenzara a construir sobre ellas. Mientras los demás se dispersaban con lentitud, Holmes permaneció en su sitio. Yo comprendí, al ver la fijeza de su mirada, que había detectado un movimiento que se nos había escapado a todos. Zara, aún débil, llevó la mano derecha hacia una pequeña mesa auxiliar. Allí, casi oculta entre mantos de seda, descansaba una caja rectangular del tamaño de una petaca. La tocó con los dedos, sin abrirla, como quien comprueba que algo sigue donde debe estar. Fue un gesto minúsculo, preciso, significativo. Holmes se incorporó con un ademán elegante y cruzó la habitación hasta la mesa. Con la excusa de alcanzar su sombrero, derribó de forma aparentemente torpe una pequeña copa vacía. En el segundo que tardó en recogerla, sus dedos pasaron por la superficie de la caja. Luego me miró y asintió levemente. Fuera, ya en la calle, me dijo: polvo blanco, grano fino, sin aroma. No era incienso. Belladona, probablemente. ¿Para drogar a los asistentes? ¿Para protegerse? ¿O para inducir? ¿Y si fue usada con otros fines? Holmes no respondió, pero vi en su rostro ese brillo sereno y exacto que solo se manifestaba cuando una pieza del rompecabezas se encajaba, aunque todavía no sabíamos a qué imagen final pertenecía. A la mañana siguiente, Holmes hizo valer sus influencias en Scotland Yard para que Madame Zara fuese interrogada de manera oficial. No fue una detención pública, ni escandalosa. Fue una conversación encerrada en un salón sin ventanas, con 2 tazas de té y una presencia que, pese a la cortesía, se sentía como una soga alrededor del cuello. Yo estuve presente, y aunque esperaba un ataque de histeria o una defensa apasionada, lo que obtuvimos fue lo contrario.
serenidad. Zara no negó sus palabras, tampoco las explicó. Solo dijo que había visto lo que debía ser dicho, y que no era ella quien hablaba, sino una voz que conoce las formas de la muerte desde el otro lado. ¿Fue usted contratada por alguien?, preguntó Holmes. Yo solo fui convocada. La muerte no necesita cómplices, solo intérpretes. ¿Conoce usted a Lord Wenscroft? Zara no pestañeó, pero el silencio que siguió fue, en sí mismo, una forma de respuesta. Holmes se levantó y se dirigió al inspector presente. No hay motivos para retenerla. Es una pieza, no el mecanismo. Fuimos los únicos en comprender la gravedad de esa frase, porque una pieza puede ser reemplazada. Pero el mecanismo, cuando ya ha girado, no se detiene. De vuelta en Baker Street, Holmes colocó sobre la mesa una ilustración antigua de un laúd renacentista. La observó con detenimiento, como si fuera una reliquia o un arma desmontada. Luego trazó líneas imaginarias entre los puntos de tensión. Las cuerdas de tripa natural absorben sustancias. No es necesario untarlas. Basta con dejarlas sumergidas en una infusión cargada, y cuando vibren al tocarse, liberarán el veneno. ¿A través del aire? A través de la piel, de los dedos, del roce. Basta una gota en el pulgar. El efecto puede parecer un infarto, y el instrumento queda limpio después de unas horas. Comprendí, en ese momento, lo que la profecía de Zara había insinuado. La muerte llegó con las notas del laúd, pero no para ser escuchadas, sino para ser tocadas. No fue un concierto, sino un crimen. No hubo arma blanca ni pólvora, solo la vibración de una cuerda, el eco de un veneno y el silencio posterior. Holmes sacó la partitura rota de su bolsillo y la colocó junto a la ilustración. La estudió unos segundos más. La música puede ser un lenguaje cifrado, pero también puede ser una sentencia. Y en ese instante supe que el caso había girado sobre sí mismo. Ya no buscábamos un culpable. Buscábamos el motivo exacto por el cual alguien había preferido matar, tocando una sola nota. Aquella tarde, tras la detención fallida de Madame Zara, regresamos a Baker Street con la misma sensación que acompaña a los días de niebla. Una certidumbre de estar cerca de algo, pero sin poder verlo aún del todo. Holmes no se quitó el abrigo, ni habló al llegar. Fue directamente a su escritorio y desplegó con sumo cuidado la partitura rota hallada en la Biblia del Rey. El papel, amarillento en los bordes, estaba rasgado en dos esquinas y mostraba signos de haber sido doblado y desdoblado numerosas veces. No era una copia ritual ni un fragmento decorativo. Se trataba de un documento usado, manipulado con urgencia. Holmes alisó la hoja sobre la mesa y encendió una lámpara de lectura. Yo permanecí de pie a cierta distancia, respetando ese umbral sagrado donde su mente se convertía en un instrumento de precisión. ¿Cree que la partitura contiene más que música?, pregunté, rompiendo al fin el silencio. Creo, Watson, respondió sin apartar la vista, que la música no es más que el barniz, y debajo está el mensaje que mató a un rey. Las palabras cayeron con una gravedad particular, no como una metáfora, sino como una observación clínica. Aquel papel callado parecía contener, en su aparente fragilidad, el peso entero de una conspiración. Holmes extrajo de una de sus carpetas varias piezas musicales sildabas, himnos antiguos, danzas tradicionales, marchas militares. Las colocó sobre la mesa junto a la partitura rota, como si se tratara de testigos que debían ser interrogados con lupa. Durante más de una hora no hizo otra cosa que comparar compases, señalar silencios irregulares, marcar repeticiones de acordes que no encajaban con el estilo de la época. Su lápiz se detenía una y otra vez en lugares aparentemente anodinos. Yo, habituado a su método, comprendía que lo que buscaba no era una armonía melódica, sino una disonancia estructural. «Observe esto», me dijo por fin, señalando un fragmento del pentagrama.
Aquí hay una modulación que no sigue el patrón modal de la música sildaba. Nadie que conociera esa tradición escribiría esto, a menos que quisiera que sonara como un error. ¿Y si no es un error? Entonces es una firma o un mapa. Lo dijo sin elevar el tono, pero sus ojos brillaban. En aquel momento comprendí que la música, a menudo tan intangible para mí, era, para él, un código más. Y cuando la lógica fallaba, los símbolos, incluso los musicales, podían ser tan elocuentes como una confesión escrita con sangre. Holmes desapareció brevemente en su habitación y regresó con una pequeña libreta de cuero que contenía, según me explicó, equivalencias alfabéticas basadas en sistemas de cifrado diplomático usados en Europa Central durante la última década. La partitura no debe leerse como música, Watson, dijo mientras alineaba sobre el escritorio varias reglas y escalas. Debe interpretarse como una estructura de sustitución. Cada nota, un carácter; cada pausa, un espacio; cada repetición, un marcador de separación. Trabajó en silencio durante media hora, anotando, tachando, reformulando. Yo observaba cómo el caos aparente comenzaba a delinear una forma, y cuando al fin levantó la vista, su voz fue apenas un murmullo. Es un mensaje. Claro, metódico y absolutamente letal. Me acercó una hoja donde, en su caligrafía firme, se leía: 14 de octubre, medianoche. Salón Ecosé. No hablar de inversiones. Identidad asegurada. Contacto. Umbra Rex. ¿Umbra Rex? Repetí, sorprendido. La sombra del rey, dijo Holmes. Un seudónimo, sin duda, pero uno que implica sustitución, presencia oculta o suplantación. El eco de aquellas palabras retumbó en mi mente, porque si alguien era la sombra del rey, tal vez no solo lo acompañaba, tal vez lo reemplazaba. Holmes volvió a su escritorio y trazó con tinta una línea entre la fecha del mensaje, 14 de octubre, y la muerte oficial del rey Rupert, que según los registros de la embajada, había ocurrido la madrugada del día 13. La cita fue preparada, pero jamás tuvo lugar, dijo, porque el hombre que debía asistir ya estaba muerto. ¿Y el contacto? ¿Quién esperaba encontrarse con él? Esa, mi querido Watson, es la pregunta clave, porque solo alguien con un interés vital en evitar que esa reunión se concretara podría haber justificado un asesinato preventivo. Yo me senté en silencio, repasando lo que sabíamos. El rey había viajado en secreto, llevaba consigo una partitura cifrada, había previsto una reunión con un interlocutor aún desconocido, y murió antes de que esa cita se produjera. ¿Podría tratarse de un banquero? Aventuré. ¿Tal vez alguien con inversiones en Sildavia? Holmes asintió levemente. Alguien con más poder que el rey, al menos en lo que respecta a los flujos de capital, y alguien capaz de silenciar no solo a un monarca, sino a toda una embajada. Sus palabras me estremecieron, porque en ellas no había indignación ni sorpresa, solo un reconocimiento tácito del alcance que podía tener la codicia, cuando se amparaba en el lenguaje de los tratados y las cuentas bancarias. Holmes caminaba lentamente de un extremo al otro del salón, con las manos cruzadas a la espalda. Lo había visto así antes, no cansado, sino acumulando tensión intelectual. Ahora todo encaja, murmuró. El retrato oculto, la reina que no sabe a quién ha amado, la aparición de un rostro idéntico al del rey, y un mensaje cifrado dirigido a una cita que no se produjo. ¿Sugiere que el hermano gemelo tomó el lugar del rey? No lo sugiero, lo afirmo. Me quedé helado. Pero si es así, ¿cuándo ocurrió el intercambio? Eso aún debemos determinarlo, pero el móvil ya lo tenemos, una operación política que necesitaba una marioneta real. Alguien con el rostro adecuado, pero sin voluntad propia. Una figura decorativa para firmar acuerdos, abrir mercados, conceder licencias, todo en nombre de la continuidad institucional. Y mientras tanto, el verdadero rey era eliminado. Holmes asintió. ¿Y el hermano
quizás manipulado o incluso ignorante del todo, ocupó su lugar, hasta que también fue considerado prescindible. El aire en la habitación se volvió más denso. Comprendí entonces que ya no estábamos resolviendo un asesinato aislado. Estábamos descifrando el plano de una suplantación que no solo había matado a un hombre, sino que había usurpado un trono, y en el tablero de Europa, eso significaba mucho más que un crimen. Era una jugada política disfrazada de tragedia familiar. Fue pasada la medianoche cuando el mensajero llegó a Baker Street. Su abrigo estaba empapado, y sus ojos, aunque jóvenes, revelaban una gravedad que no requería explicación. Holmes abrió la nota sin pronunciar palabra. Yo vi cómo sus cejas se arquearon apenas al leerla. «El mayordomo del rey Rupert», dijo finalmente, «está muriendo y ha pedido vernos. A estas horas, los secretos del poder, Watson, no reconocen el reloj, solo la urgencia». Media hora más tarde estábamos en una residencia privada en Kensington, discreta y lúgubre, donde una enfermera de rostro grave nos condujo a una habitación apenas iluminada. Allí yacía el anciano, con los ojos velados por la fiebre pero aún lúcidos. Su mano temblorosa buscó la de Holmes. «He guardado esto demasiado tiempo», murmuró. «Pero no quiero llevarme a la tumba lo que debió saberse mucho antes». Sus dedos apretaron levemente, y comprendimos que el tiempo le alcanzaba solo para una confesión, no para una conversación. Lo que estaba a punto de revelarnos no era una anécdota, era el cimiento roto de una vida entera. «Había 2 cunas en la sala de los infantes reales», susurró el mayordomo, con un hilo de voz fatigado pero claro. «No una, como se dijo. 2. Yo contuve el aliento». Holmes no se movió, pero su rostro se tensó como una cuerda. «La reina madre dio a luz a gemelos», continuó. «El primero, Rupert, nació fuerte y sereno. El segundo, idéntico, pero con una mirada distinta. El Consejo Real lo consideró una amenaza, un dilema para la sucesión. Así que lo ocultaron». La voz del anciano se quebró. En sus ojos había dolor, pero no remordimiento. Solo el peso acumulado de años de silencio obediente. Se dijo que había muerto en el parto. Se organizó un funeral sin cuerpo. Y yo ayudé a empacarlo en una caja de madera que no contenía más que mantas. Miré a Holmes. No había asombro en su expresión, solo concentración absoluta. Se me encargó su crianza secreta durante 6 meses, antes de enviarlo lejos. Me juraron que era por su bien, pero lo que ocurrió fue que le robaron su nombre y su derecho a existir. Un estremecimiento me recorrió. La historia que teníamos delante no era solo la de una conspiración, sino la de una vida suprimida por decreto. Un hombre borrado antes incluso de tener voz. Fue trasladado al monasterio de Balten, en los montes de Orbis, prosiguió el anciano, con la voz ya oscilante entre la memoria y el delirio. Bajo el nombre de Elias, monjes benedictinos. No sabían quién era, pero sí que no debían hacer preguntas. ¿Recibía visitas?, preguntó Holmes, sin elevar el tono. Ninguna, solo cartas con instrucciones. El conde padre, el viejo Gregor, enviaba dinero. Nunca fue adoptado, nunca educado como noble. Aprendió latín, música, herbolaria. Sabía más del silencio que de las palabras. Sentí un peso en el pecho. Aquel niño había crecido como una sombra, sin saber que pertenecía a la luz. Su existencia, deliberadamente negada, lo había convertido en un huésped perpetuo de la sospecha ajena. ¿Y después? Después, se hizo adulto. Y escapó. Nadie lo buscó. Nadie quiso saber. El anciano cerró los ojos un momento. Respiraba con dificultad, pero seguía aferrado al deber que por fin había elegido cumplir. Volvió a Londres hace unos meses. Me lo confesó en la plaza de St. John's. «He vuelto, viejo amigo», me dijo, pero yo ya no sabía si era él o un fantasma. Una pausa larga.
Luego, en apenas un murmullo, a veces un niño borrado regresa no para reclamar lo que le fue negado, sino para encarnar lo que nadie se atrevió a mirar. ¿Le dijo su nombre?, preguntó Holmes con calma. Dijo llamarse Anton Lerch, músico callejero. Tocaba un laúd de forma magistral. Tenía la misma sonrisa, la misma forma de inclinar la cabeza, pero también la misma cicatriz que vi formarse cuando cayó, de niño, sobre el alféizar de piedra. El anciano tragó saliva con esfuerzo. Había una mezcla de ternura y horror en su mirada. No quería venganza, solo comprensión. Dijo que no había venido a destruir, sino a entender quién era. Yo lo ayudé. Le conseguí un alojamiento. Le di un número falso. Le advertí que no se acercara a la embajada. ¿Y lo hizo? El anciano asintió, con dificultad. Dijo que había recibido una carta, con una palabra que solo un rey o su sombra podía entender. Umbra Rex. Holmes cerró los ojos un instante. Yo sentía ya la convergencia de todas las piezas. El laúd, la cicatriz, la partitura, y ahora, un nombre oculto en un cuerpo familiar. Y entonces lo perdimos, murmuró el mayordomo. Una semana después, estaba muerto, y nadie reclamó su cuerpo. Un silencio lleno de ecos se instaló entre nosotros. Holmes no lo rompió, y yo entendí que esa muerte no fue un accidente. Fue un cierre deliberado de una historia que nunca debió contarse. A la mañana siguiente, Holmes me condujo al registro de defunciones del distrito de Lambeth. Pidió acceso a los archivos de indigentes fallecidos sin familiares conocidos durante el mes anterior. El nombre, Anton Lerch, figuraba en una ficha escueta. Varón, aproximadamente 36 años, encontrado muerto en un banco de madera cerca del Támesis. Instrumento musical a su lado, sin signos visibles de violencia. Causa de muerte, colapso cardíaco. ¿Y el cuerpo?, preguntó Holmes al empleado. Cremado hace 3 días, sin objeción formal. Holmes cerró los ojos un instante. Luego pidió ver los objetos recogidos en la escena. Le mostraron un estuche polvoriento que contenía un laúd en mal estado y un pequeño cuaderno con letras escritas en 2 idiomas, latín e inglés. Notas sobre escalas musicales, frases sueltas y, al final, una página arrancada. El cuaderno fue entregado a la policía, dijo el empleado, pero no tenía valor legal. Holmes lo tomó, lo hojeó y volvió a dejarlo sobre la mesa. Lo hemos encontrado, dijo, y lo hemos perdido otra vez. Yo no pude evitar sentir una oleada de tristeza, no por el caso, sino por el hombre, un ser que vivió 2 veces en el olvido, al nacer y al morir. Y sin embargo, en su muerte sin nombre, se escondía el espejo roto de un reino entero. De regreso en Baker Street, Holmes encendió su pipa con una lentitud que delataba una introspección profunda. No hablaba, no reflexionaba en voz alta, solo pensaba, como si toda su lógica tuviera que ser procesada sin lenguaje. Finalmente dijo: «Ya no es un caso de identidad, es una sucesión de decisiones deliberadas. 2 muertes, 2 silencios, y un beneficiario». ¿El banquero?, aventuré. Tal vez, pero no actúa solo. El verdadero rey fue asesinado para impedir una negociación. El gemelo fue usado como reemplazo, tal vez sin saberlo. Y luego, eliminado antes de que comprendiera su papel. ¿Por quién? Holmes fijó la mirada en la ventana empañada. Por quien no tolera cabos sueltos. Me estremecí. El crimen, ahora lo comprendía, no era pasional ni personal. Era funcional. Eliminar a 2 hombres idénticos no era una tragedia. Era una estrategia. Estamos tratando con algo más grande que un asesinato, dije, con voz queda. Holmes asintió. Estamos tratando con el tipo de verdad que no será juzgada en tribunales, porque los tribunales ya fueron elegidos por quien la mandó a enterrar. Y yo supe, en ese instante, que todo lo que vendría después no sería justicia,
sino apenas el intento de comprender cómo la sombra había sido más poderosa que el rey. El edificio de piedra gris que albergaba la firma Wenscroft y Brooks parecía deliberadamente diseñado para disuadir cualquier idea de calidez. A diferencia de los clubes de caballeros o los pasillos alfombrados del Parlamento, su sobriedad no era elegante, sino funcional. Todo en su arquitectura transmitía una sola idea. Aquí se trabaja con cifras, no con personas. Nos recibió un secretario delgado, con acento de Eton y modales mecánicos. Nos condujo sin una palabra a un despacho sin ventanas, donde el aire era seco y la luz artificial no permitía distinguir la hora del día. Al fondo, sentado tras un escritorio de caoba sin un solo papel a la vista, nos esperaba Lord Wenscroft. Alto, de complexión delgada y manos muy limpias, el banquero no se levantó. Su rostro, aún en reposo, parecía construido con la intención de desmentir emociones. Solo sus ojos, pequeños y opacos, daban la impresión de registrar cada movimiento del otro, como si se tratara de una oscilación bursátil. Señor Holmes, doctor Watson, me han dicho que deseaban hablar sobre un asunto delicado. Espero que sepan que mi tiempo, aunque breve, es extremadamente caro. Holmes asintió sin deferencia. No le robaremos más que lo justo, el precio de una verdad bien medida. Y así comenzó una conversación que sería, en esencia, una transacción entre el silencio y la sospecha. ¿Conoció usted personalmente a Su Majestad, el rey Rupert II? Preguntó Holmes con cortesía estudiada. Wenscroft ladeó la cabeza con una leve sonrisa, como si la pregunta le resultara tan inofensiva como absurda. No, señor Holmes, jamás, ni en recepciones, ni en cenas oficiales, ni en la ópera. Puedo garantizarlo con exactitud fiscal. ¿Y tuvo tratos con algún emisario del monarca durante su visita a Londres? He tenido tratos con embajadores, con consejeros financieros, con ministros del Tesoro. Todos tienen nombres. El rey, en cambio, era una figura simbólica. Holmes permanecía inmóvil. Yo, en cambio, sentía como cada palabra del banquero se deslizaba como una capa de barniz sobre una madera ya astillada. No mentía del todo, pero omitía con una destreza inquietante. ¿Y las negociaciones en torno al acceso de empresas británicas a los recursos energéticos sildavos? ¿No tenían como objetivo una firma personal del monarca? Wenscroft no parpadeó. Se firman contratos todos los días, señor Holmes. Lo importante no es quién los firma, sino quién los hace posibles. Aquella respuesta, en su ambigüedad deliberada, dejaba claro que Wenscroft se consideraba el autor de los hechos, aunque se desentendiera de las manos que los ejecutaban. Holmes entrecerró los ojos, como quien observa una variable demasiado estable para ser honesta. Holmes sacó entonces de su abrigo una hoja cuidadosamente plegada dentro de un sobre de lino. La desplegó con lentitud y la colocó sobre la superficie pulida del escritorio. Este documento fue hallado en la chaqueta del rey Rupert. Al parecer, alguien pensó que era un simple trozo de papel arrugado. Wenscroft ni se inmutó. ¿Y qué contiene? ¿Una carta de amor? Holmes no respondió. Extrajo una pequeña lámpara de alcohol portátil de su maletín y la encendió con movimientos calmos. La pasó por encima del papel con una inclinación medida. Bajo el calor surgieron líneas que antes no se veían, cifras, coordenadas, fechas. Y al final, una firma en clave, Umbra Rex. Vi, por primera vez, un parpadeo apenas perceptible en los ojos del banquero. ¿Reconoce el seudónimo? Suena poético, pero no es una expresión habitual en mis negocios. Sin embargo, replicó Holmes con suavidad, la nota habla de una reunión privada, una cifra millonaria y un acuerdo sin intermediarios. Todo ello fechado para una noche en la que el rey murió inesperadamente. Wenscroft bajó la vista por primera vez. Su voz, al hablar, era aún más mesurada. Las coincidencias no constituyen pruebas, señor Holmes.
pero sí rutas, y cuando un banquero transita siempre por senderos sin señalizar, conviene preguntar si no los conoce, o si los diseñó él mismo. El silencio que siguió fue denso como plomo, y en él se dibujaba la forma de una verdad que se negaba a ser pronunciada. Holmes no retiró la nota del escritorio, la dejó allí, como quien ofrece una prueba que no requiere verificación, sino reconocimiento. «Le haré una proposición hipotética, Lord Wenscroft», dijo con voz baja. «Suponga que un monarca comienza a mostrar resistencia ante acuerdos económicos que benefician solo a una parte. Suponga que usted, o quienes lo rodean, consideran eso un obstáculo estructural. ¿No sería lógico pensar en una sustitución? No en términos militares, sino políticos. Un rostro idéntico, una firma igual de válida, pero sin voluntad propia». El banquero no se movió, pero su mano derecha, que hasta entonces reposaba sobre el escritorio, se deslizó hacia su regazo. «¿Está usted imaginando una novela?», dijo con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. «Un cuento para los lectores del Strand Magazine». «Tal vez», respondió Holmes con calma. «Pero los cuentos suelen decir la verdad cuando los hechos se visten de ficción para esconderse. Yo contenía la respiración. Wenscroft no negaba, no afirmaba, solo permitía que la historia se desarrollara sin él como protagonista». «¿Y qué ganaría alguien con semejante maniobra?». Holmes lo miró fijo. «Tiempo, poder, acceso sin oposición, y lo más importante, una estructura estable sin voluntad soberana que interfiera». El banquero se recostó en su silla, pero su postura era la de quien calcula, no la de quien se defiende. Fue en ese instante, sutil pero inconfundible, cuando lo vi. El dedo anular de Wenscroft temblaba ligeramente, como si la seguridad de su cuerpo hubiera sido socavada por una corriente interna. Sus ojos seguían firmes, su voz no había vacilado. Pero el temblor era real, y en Holmes ese detalle bastaba para señalar el quiebre. «Comprenderá, señor Holmes», dijo Wenscroft con frialdad, «que esta conversación no ha tenido lugar, y que cualquier insinuación de su parte será considerada como un acto profundamente imprudente». Holmes asintió sin agresividad. «No necesito pruebas para saber la verdad, solo para que otros puedan reconocerla». Wenscroft se levantó, dando por terminada la entrevista, pero en sus ojos ya no había desdén. Había cálculo. Y por primera vez, algo más, la sombra del miedo. Al salir, Holmes me dijo en voz muy baja: «Acaba de comprender que ya no controla el juego, solo las piezas, pero la partida se le escapa». Yo asentí en silencio, porque en esa sala sin ventanas, lo que habíamos presenciado no fue una confesión, sino la grieta de un imperio silencioso. Y una grieta, por invisible que parezca, siempre anuncia una caída. Aquella noche, el aire de Londres parecía perfumado de anticipación. Las carrozas relucientes detenidas frente al Teatro Real de Covent Garden, el crujido de las sedas y los guantes blancos, y el murmullo contenido de la aristocracia, hacían del recinto algo más que un templo de música. Era una vitrina de poder y presencia. Holmes y yo ocupábamos un modesto palco lateral, lo bastante discreto para no llamar la atención y lo suficientemente elevado como para dominar visualmente la sala. La elección no había sido casual. En el palco de honor, rodeada de miembros del cuerpo diplomático y dos damas de compañía, se hallaba la reina Annette, viuda del difunto monarca Sildavo, cuya historia aún latía con intensidad entre nuestras manos. Holmes, imperturbable, mantenía la mirada no tanto en el escenario como en la dinámica de las miradas ajenas. «La ópera», dijo en voz baja mientras la orquesta afinaba, «es el único lugar donde la ficción permite que los secretos canten. Y esta noche hay más de uno afinando tras las máscaras». Yo no respondí. Me dejé envolver por el crescendo inicial, con la certeza de que, para Holmes, el drama no estaba sobre el escenario,
sino en la penumbra de los pasillos privados. Durante el primer entreacto, mientras los acordes de Verdi se disipaban como un perfume antiguo, la sala se llenó de ese tipo de conversación ligera que suele ocultar intenciones pesadas. Holmes, sin levantarse, comenzó a observar con una atención que solo yo sabía distinguir de la simple distracción. Vi cómo sus ojos seguían a un hombre joven, vestido con pulcritud diplomática, que se desplazaba entre las filas de invitados con gestos tan precisos como carentes de urgencia. Su rostro me resultaba familiar, pero fue Holmes quien murmuró el dato exacto. El secretario personal del embajador Sildavo, de nombre Belimir Stanko, ex cadete de la escuela militar de Prešov. Sabe 3 idiomas y no cree en las óperas. Lo observamos acercarse al pasillo contiguo al palco real, deteniéndose cada cierto tramo como quien espera la complicidad del entorno. ¿Busca a alguien?, pregunté. Busca un momento, respondió Holmes. Uno breve, oportuno y letal. Mi respiración se hizo más lenta. Aquel joven llevaba un objeto doblado entre las manos, que no parecía un programa ni un pañuelo. Holmes ya se había puesto de pie. «Prepárese, Watson», susurró. «El acto más importante de esta velada no está en la partitura». Y con eso se deslizó entre las sombras, tan silencioso como un pensamiento de muerte. La siguiente secuencia de acontecimientos, si bien rápida, quedó grabada con una nitidez que los años no han borrado de mi memoria. Holmes interceptó a Stanko justo cuando el joven, con una sonrisa estudiadamente casual, alzaba el brazo para saludar desde la baranda lateral del palco real. La reina se había inclinado hacia adelante, quizá por curiosidad, quizá por cortesía, y fue entonces cuando Holmes actuó. Con un movimiento seco, atrapó la muñeca del diplomático y el pañuelo cayó al suelo. No fue el gesto lo que provocó el revuelo, sino lo que ocurrió después. Holmes, sin alterarse, tomó un alfiler de su solapa y lo pasó suavemente por el centro del tejido. El contacto produjo una ligera reacción en la tela, un cambio apenas perceptible de tonalidad y un leve aroma metálico que yo, como médico, reconocí al instante. «Atropina concentrada», murmuré con espanto. «En dosis suficientes para provocar paro respiratorio en segundos». El joven intentó una negación, pero sus palabras eran confusas y carentes de convicción. Fue escoltado discretamente por 2 miembros de seguridad, mientras Holmes entregaba el pañuelo al inspector asignado por Scotland Yard. La reina, pálida, no pronunció palabra. Pero sus ojos, grandes, abiertos como los de un pájaro asustado, permanecían fijos en el suelo donde había caído el trozo de tela. Algo en ella parecía no temer por su vida, sino por una memoria que acababa de despertar. Fue tras el segundo acto, ya de regreso en un camerino privado, cuando la reina Annette, acompañada por su dama de honor, solicitó hablar con Holmes a solas. Yo permanecí junto a la puerta, según indicación de mi amigo, y lo que oí fue menos confesión que exhalación de un alma contenida por demasiado tiempo. «No puedo asegurar», dijo ella con voz temblorosa, «que el hombre con quien compartí mi lecho en los últimos meses fuera verdaderamente mi esposo». Holmes no emitió juicio, solo el silencio. Al principio lo atribuí al cansancio, a los rigores del viaje, a las tensiones políticas. Pero había gestos que no reconocía, frases que jamás habría dicho, una ternura distinta. Ella hizo una pausa. Y después, una cicatriz, una que no estaba allí antes. Le pregunté por ella. Él sonrió. Dijo que había caído montando a caballo. Pero Rupert no montaba desde hacía años. Sentí un escalofrío recorrerme la espina dorsal. La reina continuó. A veces pienso que la noche de nuestra última cena juntos, no era él quien me tomaba la mano, que ya no era el hombre que había amado, sino una sombra idéntica, vacía. El eco de sus palabras quedó flotando como una nota sostenida más allá de la melodía. En el camerino, tras la retirada de Holmes y el cuerpo de seguridad, la reina Annette permaneció sentada,
inmóvil ante el espejo, como si buscara en su propio rostro la respuesta que se le había escapado del alma. Yo me acerqué con respeto, sin saber si ofrecer consuelo o simplemente presencia. Fue ella quien habló, con una voz tan baja que parecía no dirigirse a nadie. Si todo lo que ustedes han descubierto es cierto, entonces, ¿quién era él, doctor Watson? ¿A quién lloré? ¿A quién confié mis miedos en la noche? ¿Quién me besó la frente cuando creí que el mundo se derrumbaba? No supe responder, porque ninguna ciencia, ni la mía como médico, ni la de Holmes como detective, podía resolver el misterio del amor cuando se enreda con el engaño. Ella se cubrió el rostro con ambas manos, y el sollozo que brotó fue silencioso, ahogado, como si temiera que incluso el llanto revelara algo que aún no podía enfrentar. Y en ese momento comprendí lo más trágico de todo. No era la traición lo que la destruía, sino la incertidumbre. Ser viuda de un rey es un destino, pero serlo de una sombra es una condena sin fin. Era una mañana de cielo encapotado cuando acompañé a Holmes a un edificio sin nombre en el corazón de Whitehall. No había placas en la entrada, ni recepcionistas que tomaran nota de visitantes. Solo un portero en uniforme sobrio que nos condujo sin palabras a una sala modesta, de paredes desnudas y mobiliario austero. Allí nos esperaba el ministro del Interior, un hombre de rostro adusto, de esos que parecen haber nacido ya con la prudencia incrustada en la frente. Se estrecharon las manos y el protocolo concluyó de inmediato. Holmes, sin más preámbulo, desplegó sobre la mesa la partitura rota, el pañuelo impregnado, el informe químico y una serie de documentos cuidadosamente ordenados. Su exposición fue breve, implacablemente lógica y desprovista de toda retórica. Una línea recta desde la primera sospecha hasta la suplantación, el doble asesinato y el intento frustrado contra la reina. El ministro escuchó sin interrumpir, con los dedos entrelazados sobre el escritorio. Al final, levantó la vista, no hacia Holmes, sino hacia mí, como si necesitara confirmar en un rostro menos cerebral la magnitud de lo que había oído. Nadie tomó apuntes, nadie levantó la voz. Y, sin embargo, fue en esa habitación muda donde comprendí que el destino de una nación podía resolverse en un susurro. El silencio que siguió al informe de Holmes fue prolongado y denso. El ministro del Interior permaneció un instante más con la mirada fija en la carpeta cerrada, como si el peso de su contenido aún gravitara en el aire. Luego, con un movimiento lento pero seguro, colocó la palma sobre los documentos. Esto, dijo finalmente, nunca ha ocurrido. La frase no fue una orden, ni una súplica. Era una sentencia sin tribunal. Holmes no mostró reacción alguna. En su rostro no se dibujó ni acuerdo ni desacuerdo, solo esa neutralidad contenida que tan bien conocía. «Lo entiendo», murmuró. «Lo previsto supera a lo probado». El ministro asintió apenas. El equilibrio de Europa era demasiado frágil para una verdad tan inestable. Un rey muerto, otro usurpado, intereses petroleros cruzados con bancos británicos, y una viuda que no sabía a quién había amado. Era, en efecto, una realidad insostenible. Cuando nos retiramos, supe, con esa certeza que no necesita confirmación, que ningún documento oficial registraría jamás aquella reunión, y que, para el mundo, todo seguiría como estaba. Holmes y yo caminamos en silencio por las calles grises de Westminster, como si arrastráramos una verdad sin patria ni testigos. Exactamente 15 días después de aquella reunión, mientras hojeaba el Times con la familiar rutina del desayuno, mi vista se detuvo en una esquela discreta, situada entre avisos de subastas y bodas aristocráticas. Lord Algernon Wenscroft, director emérito de la Cámara Financiera Anglo-Balcánica, falleció en su residencia de Kensington a causa de un colapso cardíaco repentino. Funeral privado. Nada más. Le mostré la nota a Holmes
quien apenas la observó antes de dejarla sobre la repisa de la chimenea. La belladona, administrada con maestría, puede simular lo que los médicos llaman muerte apacible, dijo, sin emoción. Pero no es el veneno lo que mata, Watson. Es la impunidad. No pregunté quién había ejecutado aquella justicia en la sombra. Tampoco Holmes lo especificó. Algunos finales, comprendí entonces, no buscan venganza ni gloria, solo buscan desaparecer. Así fue como el último eslabón visible de la conspiración Sildava se extinguió entre cortinas pesadas y certificados legales, sin proceso, sin escándalo, sin historia. Poco después de aquel fallecimiento, recibimos la noticia de que la reina Anette había abandonado Inglaterra. No hubo cortejos diplomáticos ni prensa en los muelles, solo una escolta mínima y una valija oscura. Holmes, al enterarse, pronunció una sola frase. Regresa no a su país, sino al eco de lo que fue. Durante los días siguientes, recibí una carta breve de Su Majestad, dirigida exclusivamente a mí. No contenía súplica ni confidencia, solo unas líneas pulcras agradeciendo la discreción con la que habíamos tratado su caso. Y una postdata extraña. Algunas verdades, Dr. Watson, son más pesadas que el luto. La imagino recorriendo los salones fríos del Palacio de Zila, sin retratos, sin certezas. A veces, el exilio no es geográfico, sino emocional, y el verdadero castigo es vivir con una pregunta sin respuesta. Holmes no comentó más, pero noté que durante semanas evitó tocar el violín, como si incluso la música hubiera quedado envenenada. Fue una tarde silenciosa, mientras yo corregía algunas notas médicas y Holmes revisaba por enésima vez la carpeta del caso, cuando lo vi detenerse ante la partitura rota que había guardado desde los días iniciales. La desplegó sobre la mesa, con esa atención quirúrgica que precedía siempre a sus descubrimientos. Yo creí que ya no quedaba nada por hallar. Me equivoqué. «Observe esta línea», dijo, señalando una secuencia de notas repetidas en compás irregular. No corresponde a ningún estilo sildavo, ni a error de imprenta. Lo vi tomar un papel de calco y escribir sobre cada nota un carácter, no musical, sino numérico. El resultado fue tan exacto como desconcertante. 14 de octubre, 2:47 a.m. Me costó unos segundos recordar. Fue exactamente la hora en que Wentworth fue declarado muerto. El mensaje no era una amenaza, dijo Holmes en voz baja. Era una profecía, y no estaba dirigida al rey, sino a quien creyó controlarlo todo. Me estremecí. La partitura no había sido solo un código. Era una sentencia, compuesta antes del final, por alguien que conocía el desenlace. Holmes guardó la hoja sin más palabras. Esa noche no volvió a tocar, y así concluyó el caso más desconcertante de cuantos me ha sido dado acompañar. No por la complejidad de sus pistas, aunque no fueron pocas, ni por la frialdad de su propósito, sino por la amargura de su silencio final. No hubo titulares, ni menciones en el Hansard, ni bustos esculpidos. Los muertos no recibieron justicia. Los vivos no recibieron verdad. Solo nosotros, Holmes y yo, cargamos con el relato de una Europa que rozó el abismo sin que nadie lo supiera. A veces me sorprendo al pensar en Annette, en su mirada rota ante el espejo, en Wentworth, que murió temiendo su propia creación, en el monje que no quiso ser rey, en la sombra que fue amada. He guardado mis notas, como tantas otras veces, en la caja de hierro que conservo en mi escritorio. Tal vez un día otro médico o un lector curioso las encuentre. Pero si espera hallar en ellas consuelo o certeza, me temo que solo hallará un eco sin crónica, porque hay verdades que no buscan ser contadas, solo recordadas en silencio. A veces, la verdad se abre paso como una partitura incompleta. Contiene notas que nadie escuchará, silencios que dicen más que cualquier confesión. Mientras Holmes guarda el último fragmento del enigma entre sus papeles,
Yo me pregunto si acaso no fue el olvido, y no la justicia, quien ganó esta vez. En los rincones donde el Estado calla, el eco de la verdad queda suspendido, invisible, pero no del todo muerto. ¿Crees que Holmes debió hacer pública la verdad aunque desafiara al poder? ¿O el silencio fue, esta vez, su forma de justicia? Déjamelo saber en los comentarios. Si esta historia te hizo pensar, si el misterio te tocó en lo profundo, te invito a dejar un like, compartirla con otros amantes del enigma y suscribirte para descubrir más secretos que el mundo ha preferido enterrar.